Muy bien, perfecto. Pues vamos a comenzar. Bienvenidos nuevamente a una conferencia más sobre estos temas, conociendo sobre mi salud. El día de hoy el tema es ¿qué es la muerte súbita? Factores de riesgo y atención. Tenemos hoy el honor de contar con el doctor Edgar Díaz Soto, un invitado muy especial. La verdad es que agradecemos muchísimo su disponibilidad y su tiempo, doctor. Y muchas gracias a todas las personas que se han conectado a este webinar que es apoyado por Salud Prox, por Schiller y por Jovio Health. Y de igual forma por el apoyo por parte del doctor y su compañía que se llama iReanimación o iReanimación, no sé, doctor, ahorita nos cuenta. Este, Sin más por el momento, les dejo al doctor Díaz Soto. Nada más un breve recordatorio antes de comenzar. Recuerden que ustedes pueden mandar sus preguntas a través del chat. En el chat, no importa el momento, ustedes pueden mandar la pregunta. Durante la sesión vamos a hacer algunas pausas para poder hacer las preguntas. Si por alguna razón la pregunta no es leída en ese momento, al final de la sesión vamos a asignar un tiempo para que el doctor Edgar Díaz nos pueda responder sobre esas preguntas. También recordarles que el webinar está siendo grabado para que todas aquellas personas que no pudieron conectarse el día de hoy puedan revisar esta grabación e incluso para que ustedes la puedan compartir con sus familiares o sabemos que también hay médicos con sus pacientes, amigos, para que también conozcan acerca del tema. Ahora sí, listo, doctor, bienvenido. Muchas gracias por su tiempo, un honor tenerlo por acá y le cedo el micrófono. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que para mí también es un gusto poder eh, compartir tiempo y espacio con todos ustedes. Gracias a cada uno de los que están conectados. Espero que esta charla sea lo suficientemente nutrida para que podamos compartir experiencias, que podamos contrastar puntos de vista, pero sobre todo sumar esfuerzos. Bueno, pues como comentaban, yo soy médico, soy especialista en medicina de urgencias, hice después medicina de reanimación, una maestría en administración de servicios de salud, y después formé esta empresa que se llama iReanimación o Instituto de Reanimación, en donde nos dedicamos a dar capacitación de cursos de soporte vital básico, avanzado, manejo de vía aérea, tanto para profesionales de la salud como para población abierta. Damos desde cursos de primeros auxilios hasta accesos vasculares guiados por ecografía. Entonces, la educación es algo que me ha apasionado siempre. De hecho, en la foto que ven ahorita, ahí es el centro de simulación del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Centro Médico Nacional Siglo XXI, del cual puedo decir abiertamente y sin ningún tipo de modestia que fue un esfuerzo muy grande de mi parte, pero se logró realizar los centros de simulación a nivel nacional. Pero bueno, entonces la educación es algo que me ha movido muchísimo. Por favor, igual es si en algún momento desean algún tipo de, o tienen algún tipo de duda o comentario, incluso personal, por favor. De hecho, y para ello les dejo mis redes sociales. Ahí está tanto Twitter como Instagram. Aparece como 911 Díaz. Digo, creo que conforme vayan o vamos desarrollando la charla, va a ser más sentido el por qué elegí ese nombre, ese nickname de 911 Díaz. Y también en Facebook, en donde, o Twitter, abordamos temas de todo tipo. Entonces, pues vamos a comenzar. ¿Cuáles son las metas para esta charla? Y digo, metas le podemos llamar objetivos, puntos a contrastar, puntos a determinar. Pero la idea es que al terminar estos minutos de convivencia virtual, podamos tener una definición cada uno de nosotros de lo que es la muerte súbita, cuáles son los factores de riesgo, cómo prevenirla, si es que se puede prevenir la muerte súbita, en dado caso de que alguien presente una muerte súbita, que es el tercer punto, cómo detectarlo, y el punto número 4, qué hacer si estamos ante un evento de muerte súbita. Bueno, voy a poner algunas imágenes que tal vez para algunos de los que están
viendo puedan resultar un poquito sensibles, algunos van a hacer eco, algunos les van a traer a la memoria ciertos eventos, a lo mejor no tan recientes, otros un poquito más recientes. Hablar de muerte súbita, de pronto y de forma casi natural, lo relacionamos como una muerte súbita cardíaca. Vemos imágenes como esta de un jugador de fútbol que cayó. Esta imagen dio la vuelta al mundo. Probablemente fue de las imágenes más vistas y que simbraron lo que fue el hecho de que un deportista de alto rendimiento ante las cámaras lamentablemente falleciera. Este jugador presentó un evento de parada cardíaca y tristemente falleció. Alguien joven, deportista, aparentemente sano, sin factores de riesgo, otra vez aparentes, y que tristemente, como les digo, fallece. Pero no es el único caso. Hablar de fútbol tal vez en nuestro país pueda hacer mucho eco, porque es uno de los deportes que más seguidores tienen. Algunos de ustedes probablemente podrán ver estas imágenes y reconocerán a alguno de ellos, pero lamentablemente estos 5 jóvenes atletas también fallecieron por muerte súbita. Y dirán, bueno, entonces, podrán surgir algún tipo de perspicacias o suspicacias en cuanto a, bueno, es que a lo mejor consumían algún tipo de no sé, suplemento, complemento que favoreció esto, o a lo mejor no llevaron un adecuado seguimiento médico. Lo único que les puedo decir es que es una tragedia. O sea, el hecho de que estos jugadores, 2 de ellos fallecieron en sus hoteles de concentración mientras dormían y los detectaron lamentablemente hasta el día siguiente muertos. Uno de ellos, como ya veíamos, en campo, bueno, 2 de los que vemos aquí, y dirán, bueno, pero es que estos son jóvenes aproximadamente de 20 y tantos años, ¿no? Aquí tenemos un jugador de 15 años, que al estar entrenando igual se colapsa y lamentablemente fallece. Dirán, bueno, entonces esto será cuestión de género, porque hasta ahorita hemos visto puros hombres que juegan fútbol. Entonces a lo mejor dirán, ¿el fútbol tiene algo que ver o el género tiene algo que ver? Pues no. También, lamentablemente, las mujeres fallecen por muerte súbita. Y mujeres jóvenes, mujeres deportistas. Bueno, entonces, ¿esto solo le sucede a los deportistas que juegan fútbol? No, recordarán este evento hace no mucho tiempo, de hecho fue en diciembre, cuando Damar se colapsa en un partido de fútbol americano de la NFL, en una de las semifinales, le dan reanimación cardiopulmonar en el campo, lo desfibrilan en campo, lo llevan al hospital, se suspende el partido. Digo, esto probablemente resultaría prácticamente un hecho lógico e incluso irrelevante. Pero lo más relevante fue esto. Las diferencias entre este joven futbolista de una selección africana a lo que sucedió con este jugador de la NFL y que afortunadamente hoy ya está en su casa, las diferencias terriblemente claras. ¿Qué fue lo que sucedió en el campo? En unas circunstancias, incluso pudieron ver las fotos de lo que pasaba con el jugador de fútbol africano, donde no sabían qué hacer. Incluso ya no puse más imágenes, pero se ve cuando ustedes vean Vivienfo en YouTube, aparecen imágenes incluso de cómo lo llevan completamente colapsado en una camilla y nadie está haciendo absolutamente nada. Y el resultado, pues lamentablemente ya lo sabemos. En este caso de Lamar, afortunadamente tiene la capacidad de seguir adelante,
No sabemos si va a jugar o no nuevamente fútbol, pero lo que sí sabemos es que se recuperó prácticamente al 100%. Pero bueno, entonces, ¿qué es la muerte súbita? La muerte súbita es esta alteración e interrupción inesperada de la actividad cardíaca en una persona que aparentemente puede estar sana y en buen estado. Y digo, que aparentemente pueda estar sana. No necesariamente la persona tiene que estar sana. A veces no sabemos que tenemos alguna enfermedad. Lo que caracteriza la muerte súbita es este evento catastrófico, inesperado, y que termina en una parada cardíaca. A eso se le conoce como muerte súbita. Ahora, dependerá de nosotros si esta muerte súbita recibe atención, y es parte de lo que vamos a ir tocando en la charla, para poder impactar en el pronóstico de estas personas. Bueno, ahora, ¿qué sucede en México? Y lo mismo pasa en Latinoamérica, porque tengo entendido que, de hecho, hoy me contactaron algunas personas de Chile. Saludos a las personas de este país hermano y Colombia, que también deben estar por ahí algunos conectados. Esta es la misma estadística en nuestros países. Enfermedades cardiovasculares, prácticamente 1 de cada 3 mexicanos y 1 de cada 3 latinos fallecen por enfermedades cardiovasculares. Después viene diabetes, cáncer, COVID todavía está con un porcentaje relativamente importante, 9%, es 1 de cada 10. Pero ahora, regresando a lo que es la muerte súbita. Doctor, entonces, a ver, ¿las enfermedades cardiovasculares todas son muerte súbita? No. Ahorita vamos a ir haciendo estas pequeñas diferencias en cuanto a lo que es el sutil diagnóstico de muerte súbita. Pero no puedo dejar de hacer evidente esto. Solo en el primer semestre del año 2022 en México, más de 100,000 personas murieron por enfermedades cardiovasculares, en donde el 57% para fines prácticos fueron hombres y el 48% fueron mujeres. Es decir, eh, tanto hombres como mujeres nos morimos de enfermedades cardiovasculares. Lamentablemente, en nuestros países, las estadísticas de muerte súbita son poco llevadas, e incluso les puedo decir abiertamente que no existen como tal. El último registro que se intentó hacer en México fue en 1999 y se intentó identificar el número de personas que fallecen tanto en vía pública como en áreas hospitalarias de forma repentina, y se les catalogaba como muerte súbita. Sin embargo, no contamos aún con estos datos que pudieran decirnos cuántas personas presentan lo que conocemos como muerte súbita, es decir, personas que se colapsan de manera inesperada, que presentan parada cardíaca, que reciben reanimación. No sabemos cuántos recuperan la circulación de manera espontánea, cuántos sobreviven, y tampoco sabemos cuántos y cómo quedan neurológicamente hablando. También va a ser un tema a detallar. Factores de riesgo. Esta imagen me permití dejarla a propósito. Es del 2015, de un artículo que se titula ¿Qué hay de nuevo en la muerte súbita en México? Ahora, se detectaron algunos factores de riesgo, que si alteraciones en los electrolitos, es decir, sodio, potasio, calcio, enfermedades cardiovasculares previas, si el paciente tenía enfermedades asociadas. Hoy incluso tendríamos que hacer un apartado especial para COVID, si tenían o no medicación previa. Es decir, son muchos los factores, pero para fines prácticos y tratando de hacer esta charla lo más eh, eh, tangible posible, me voy a ir a lo que son los factores de riesgo cardiovascular, modificables y no modificables. Los no modificables, la edad, el género y antecedentes hereditarios. Es decir, enfermedades cardiovasculares se convierten en la primera causa de muerte en personas entre 35 y 65 años de edad, sobre todo hombres. Y después de los 60 años de edad ya se convierte también en la primera causa de muerte en las mujeres, recordando que existe cierto factor protector por los estrógenos. Entonces, tanto la edad como el género tiene que ver,
y los hereditarios. Cuando en nuestra familia se tiene antecedentes de infarto en personas jóvenes, de enfermedades o bien colapsos súbitos, donde no pudieron identificar una causa, tendríamos que sospechar que la persona pudo haber presentado este evento de muerte súbita. Y ahora, de los modificables, aquellas personas que fuman, aquellos que tienen sobrepeso, aquellos que no hacen actividad física, los que presentan diabetes, sobre todo si no llevan un buen control. Y tuvimos un problema de conexión con el doctor. Vamos a tratar de conectarlo nuevamente. Bien, vamos a darle unos minutos al doctor Edgar. La verdad es que un tema sumamente interesante. Agradecerles a todos los que están conectados por darnos estos minutos. También recordarles que tenemos de invitados al doctor Claudio López y al nutriólogo Alfredo Alcántara, que han hablado ya de estos temas desde distintas perspectivas. Pueden ver, de hecho, las grabaciones de ambos especialistas y de otros especialistas eh, a través de nuestros canales en YouTube. Pueden ver nuestros videos, nuestras sesiones, las grabaciones que se han realizado acerca de estos webinars. Siempre ha habido un tema muy importante sobre cómo la nutrición influye en estas enfermedades del corazón y se pueden disminuir estos factores de riesgo. Aprovechar también para recordarles que ustedes pueden crear su cuenta en Salud Prox a través de la página web saludprox.com. Y, por ejemplo, en Salud Prox ustedes pueden empezar a dar información acerca de una serie de factores de riesgo que son parte de lo que vemos acá, ¿no? En el tema de diabetes, por ejemplo, ingresando su glicemia en ayunas, datos sobre su tensión arterial, datos sobre sus niveles de colesterol y datos sobre su peso y talla para obtener el índice de masa corporal e ir monitoreando cómo es que está su salud respecto a un comparativo de niveles de riesgo. Por supuesto, también tienen acceso a temas de autoevaluación, eh, donde hay un tema asociado a salud mental, que por cierto, ya tuvimos un webinar relacionado a temas de salud mental y la siguiente semana vamos a tener otro webinar relacionado a salud mental con una psicóloga especialista en atención para temas de tristeza y ansiedad. Entonces los esperamos para la siguiente semana. En un momento ya se vuelve a conectar el doctor Edgar Díaz Soto. Mientras tanto, si tienen preguntas, ustedes pueden hacerlas a través del chat y recuerden que al final de la sesión vamos a tener esta sesión de preguntas y respuestas. Si tienen una pregunta que quieran hacer en este momento, que ya se está conectando al doctor, también la pueden ir escribiendo y podemos irla haciendo. Listo. No sé qué habrá sucedido aquí con la red, pero Tranquilo, bueno, doctor, las ya estamos de dificultades vuelta. técnicas. Sí, pero bueno, ¿me podrán decir si esta ya se vio esta diapositiva? Estoy Denme un compartiéndoles segundo, pantalla. doctor. Todavía no nos comparte pantalla. Nos quedamos en Ok, la voy. de factores de riesgo. ¿Ahí? Eh, ¿En esa me quedé? Dos antes. Ahí ¿En esa? estábamos. Perfecto. Miren nada más. Y yo tan emocionado. Sí, de hecho, le decía al doctor Claudio, ¿por qué no interviene en este momento? Pero dice, no, es que está muy ameno el tema. Entonces, qué bueno que pudo regresar, doctor, y gracias a todos los participantes por su paciencia. Que no se pierda el ánimo, doctor. Al Sigamos. contrario. No. De hecho, yo ya, esta es toma 2. Exacto. Toma dos, Bueno, arrancamos. recapitulando, lo que son los factores de riesgo, modificables y no modificables. Debo puntualizar que en estos modificables nosotros somos los responsables de identificarlos y controlarlos. Una cosa es tener una enfermedad y otra cosa es padecerla. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos ser muy claros. Recuerden que antes
y durante mucho tiempo a la hipertensión se le conoció como el asesino silencioso. Entonces, debemos ser muy cautelosos con esto. ¿Por qué? Porque prácticamente si yo hiciera una pregunta, ¿quién está libre de pecado? Es decir, ¿quién no tiene ningún factor de riesgo? La verdad es que podrían ser muy pocos. Y de aquellos que pudieran levantar la mano y decirme, yo no tengo ninguno de estos factores, lamentablemente tendría que decirles que por estadística, el 50% de los que dijeron que no lo tenían, sí lo tienen y no lo saben. Es decir, algunas ocasiones nuestros familiares cercanos pueden tener hipertensión y no saberlo, o nosotros mismos. Por eso la necesidad de hacer chequeos de manera regular. Entonces, cuando hablamos de qué origina la muerte súbita, tendríamos que tocar lo que son las arritmias. ¿Qué son las arritmias? Son esta alteración en, en la regularidad del latido cardíaco. La mayor parte de nosotros conocemos casi de manera natural cuando alguien le dice cómo hace el corazón, hace tun tun, tun tun, tun tun, tun tun. Es decir, es algo regular y esta regularidad es lo que permite que el corazón de manera continua mande sangre a todo el organismo. Cuando se genera una arritmia, y comentaba que dado que esta charla está enfocada a personal, tanto población abierta como profesionales de la salud, voy a hacerlo de manera genérica. No quiero meterme a detalles de las arritmias, pero en cuanto a las arritmias se conoce y se reconoce que es una de las principales causas de muerte súbita. Ahora, la cardiopatía isquémica, el infarto agudo de miocardio. Algunas de las personas que presentan un infarto, lamentablemente, varios de ellos mueren. Les quiero comentar que hasta hace algunos años, el 50% de las personas que presentaban un infarto fallecían. Eso de verdad que era algo muy, muy grande, catastrófico, ¿sí? Hoy, cuando una persona reconoce dolor de pecho, falta de aire y acude de manera oportuna a un servicio hospitalario, tiene una muy buena probabilidad de sobrevida e incluso de recuperación prácticamente total. Ahora, estamos hablando de arritmias, estamos hablando de cardiopatía isquémica tipo infarto, pero hay otras enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, las personas que presentan hipertensión pueden desarrollar algo que se conoce insuficiencia cardíaca, que también es un factor de riesgo, o cosas incluso más raras. Cuando ubicamos este caso del niño con 15 años que jugaba y que lamentablemente falleció, y hemos o podemos detectar algunos otros, estas personas debieron ser estudiadas de manera específica para determinar factores de riesgo y posibilidad de presentar eventos súbitos como estos. Ahora, para este momento, debe ya quedarnos claro de que si los factores de riesgo son modificables y no modificables, la prevención se logrará mediante la identificación y manejo de estos factores de riesgo, estableciendo programas específicos para su detección y manejo. Me explico. Personas que tienen hipertensión probablemente requieran evaluación por el cardiólogo una vez al año, pero van a requerir que su médico familiar o su médico de confianza los revise a lo mejor cada bimestre o cada trimestre para ver que su presión esté llevando un control adecuado, además de lo que debemos asumir en domicilio. Es decir, yo debo llevar un monitoreo de mi presión, pero lo mismo pasa para el azúcar, lo mismo pasa para otras enfermedades. Entonces, hablar de prevención de muerte súbita es hablar también de prevención de los eventos cardiovasculares y de otro tipo. Ahora, la detección de los factores de riesgo puede llevarse a cabo por medicina preventiva o atención primaria para la salud. Algunos de estos eventos, tristemente, los detectamos ya muy tarde o bien de forma completamente
como una sorpresa cuando vamos a tomarnos un estudio, por ejemplo, para solicitar el trabajo y nos piden que nos tomen un electrocardiograma, una radiografía y laboratorios. Y resulta que en esos laboratorios salimos con colesterol alto, salimos con glucosa alta y salimos con alguna alteración en el corazón. Bueno, es probable que si nosotros lleváramos una mentalidad de prevención, hacía tiempo que nosotros ya nos hubiéramos hecho un estudio general, un check-up, ¿sí? Y se puede hacer desde los 20 años, 25 años, por ejemplo. Deportistas, todos los deportistas de alto rendimiento, independientemente a la edad, se les hacen chequeos completos. Ahora, ¿por qué no hacer eso en nuestra familia? De manera casi habitual, por ejemplo, a nuestros hijos, por ejemplo, ya que nosotros una vez al año, ya desde la etapa adulta, y me refiero desde los 18 años, o si durante la etapa de la adolescencia tenemos ciertos factores de riesgo como sobrepeso, obesidad, sedentarismo o mucho estrés, que pudiéramos realizarnos un estudio para determinar factores de riesgo cardiovascular. Esto, y se los comento, hace la diferencia. Ahora, dónde tratarnos dependerá de cada uno de nosotros. No es lo mismo el paciente que presenta dislipidemia, hipertensión y diabetes al paciente que pudiera tener solo estrés y sedentarismo. ¿Por qué? Porque estas personas probablemente solo requieran un ajuste en sus actividades o en su alimentación. Les voy a compartir algo. Hace muchos años, y digo, y aprovechando que de aquel lado también va a haber varios médicos, recordarán las recetas en las que solo venían medicamentos. Así, solo venían medicamentos en nuestras recetas. Después pusimos cambios en la alimentación y pusimos dieta hiposódica o baja en carbohidratos simples. Después de eso, ya empezamos a agregar ejercicio. La OMS hoy recomienda 150 minutos de ejercicio a la semana. Y muchos de nosotros ya en las recetas ponemos no solo los fármacos, sino dentro de medidas generales, la alimentación, la actividad física. Y lo que está por venir después de la pandemia demostró también el hecho de hacer meditación, ¿sí? Como lo llaman meditación, puede disminuir niveles de cortisol y mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Pero bueno, antes de curar a la pregunta si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron. Y me gustaría hacer esta pregunta en primera persona. Antes de curarme, yo me preguntaría si estoy dispuesto a renunciar a las cosas que me pueden enfermar. ¿Cuántos de nosotros llevamos una vida llena de estrés? ¿Cuántos de nosotros hacemos menos de 150 minutos de semana? ¿Cuántos de nosotros dormimos menos de 6 horas diarias? ¿Cuántos de nosotros no sabemos si tenemos el colesterol o los triglicéridos altos? Para poder generar una intervención efectiva en lo que es la muerte súbita, tenemos que comenzar por cada uno de nosotros y por nuestro círculo cercano. Y me refiero a nuestra familia y me refiero también a nuestros pacientes. La medicina preventiva siempre va a ser la mejor alternativa. Aquellas personas que cuenten con factores de riesgo deberán realizarse chequeos regulares. Dependerá, insisto, de cada uno de nosotros para que cuando ya se tenga un control óptimo, pues a lo mejor el cardiólogo o el internista o el endocrinólogo solo nos vea una vez al año, pero nuestro médico de cabecera, nuestro médico de confianza, habitualmente nos va a estar citando cada 2 meses o cada 3 meses, dependiendo del control que llevemos de nuestras enfermedades. Pero todos, absolutamente todos, debemos establecer un estilo de vida saludable. ¿Cuántos de los que están de aquel lado podrían decir, yo sí tengo un estilo de vida saludable?
Se los dejo de tarea. Pero bueno, entonces nuestra propuesta para lo que es la muerte súbita. Saber dónde estamos. Aquello que no se define no se puede medir, aquello que no se mide no se puede mejorar y aquello que no se mejora tarde o temprano se corrompe. Nosotros en Latinoamérica no sabemos cuántas personas presentan muerte súbita, no sabemos cuántas personas reciben reanimación cardiopulmonar, no sabemos cuántas de las personas que reciben reanimación cardiopulmonar. Me parece que perdimos otra vez al doctor. Mientras tanto, una gran pregunta, ¿cuántas personas realmente tienen una vida y siguen hábitos saludables? Por ahí alzó la mano, creo que una persona. No sé si probablemente puedan alzar manos, puedan decir cuántos de ustedes realmente siguen estos hábitos saludables. Mm, ya alzó otra persona, alzó ahí la mano. Eh, y bueno, ahora que regrese el doctor, o si alguno, no sé si el doctor Claudio o nuestro nutriólogo que nos acompaña, Alfredo Alcántara, pero es importante determinar qué son hábitos saludables, a qué se refiere con hábitos saludables, al menos identificando 3 puntos que probablemente vienen en esas recetas, ¿sí? Sí, seguir la guía de los médicos, que es sumamente importante. Siempre atender al médico, siempre atender a esas consultas médicas, no automedicarse y seguir esas instrucciones. La segunda, el tema de la alimentación, como lo hemos visto con el plato saludable que siempre nos enseña los distintos nutriólogos que nos han acompañado en estas sesiones. Y el tema del ejercicio, eh, que el tema del ejercicio, hace poco, una nutrióloga que se especializa en actividad física también nos recomendaba justo el tiempo y cómo el tema de las lipidemias, cómo el ejercicio también influye en bajar las grasas. Vamos a esperar un momento al doctor que el día de hoy particularmente falló con sus redes de internet. Disculpen la interrupción. Ah, mira, ya hay más manos. Juan Miguel, Francesca, Alfredo, Flor también, que tienen hábitos saludables. Me da mucho gusto ver eso. Mucho gusto ver eso. También recordarles 2 empresas más que apoyan estos webinars. Schiller Américas, para los médicos que están conectados, que estoy seguro que nos acompañan también a través de estas invitaciones que el equipo de Schiller nos ayuda y nos apoya. Y la Fundación Jovio Health, que tiene un programa de ayuda para venezolanos, junto con otro tipo de programas de ayuda donde otorga consultas médicas a través de telemedicina, justo utilizando algunas de las aplicaciones que se tienen de Salud Prox. Yo aprovecho el tiempo en lo que se conecta el doctor Edgar, de invitarlos a buscar más acerca de estas compañías de saludprox.com, donde pueden crear su cuenta gratuita. Y son médicos, conocer más acerca de Schiller e incluso conocer más acerca también de Salud Prox, donde pueden ustedes tener una cuenta de Dr. Prox, que es un poco el equivalente. Y acerca de Jovio Health, si ustedes pueden apoyar o pueden compartir esa página donde alguien puede necesitar ayuda. Bueno, está de nuevo doctor Edgar con nosotros. me, me- me va preocupando porque comenzó la exposición hablándonos de superatletas capaces que se supone que tienen un seguimiento perfecto de sus factores de riesgo y sin embargo, ¿qué quedará para nosotros?
Sí, deme un segundo, doctor, que no lo escuchamos. Está en mute. Listo. Ok. Ahora, ¿están viendo mi pantalla? Todavía no. ¿Ahí? ¿No? Voy a compartir, si quiere, yo comparto. Y vamos avanzando. A ver. ¿Ahí ya quedó? Sí, ahí ya estamos viendo su pantalla. Perfecto. Creo que ahora fue ahí en esa misma diapositiva, ¿no? Porque ahora sí como Sí, que me di cuenta cuando se fue la señal. sí, se fue y regresó más rápido, sí. Ok, bueno. Pues Toma entonces 3. vamos a darle velocidad para que este viento que está en la Ciudad de México no nos esté haciendo la maldad. Pero bueno, entonces la propuesta, saber dónde estamos, cuántas personas reciben reanimación cardiopulmonar, cuántas personas sobreviven, lo que le llaman superviviente, cuántas personas, cómo queda neurológicamente hablando, identificar oportunidades, establecer estrategias. Y les comentaba que el 26 de agosto del 2021, el Senado de la República aquí en México ya estableció una, bueno, de hecho, una iniciativa para lo que son zonas cardioprotegidas. Ahorita vamos a tocar ese tema y vamos a hablar sobre lo que es la ley del buen samaritano, porque de pronto es algo que a muchos nos da ansiedad. Es decir, el que si yo intervengo para que una persona, yo le doy reanimación, voy a tener algún tipo de implicación legal si es que esta persona lamentablemente fallece o no. Bueno, ahorita lo vamos a ver porque esta implementación comunitaria definitivamente es la que va a hacer la diferencia. Y desde aquí les planteo algo. ¿Dónde se mueren las personas? ¿Dónde se colapsan las personas? Las personas se colapsan en su casa, en el súper, en los campos de fútbol, en las canchas de básquetbol, en las escuelas. Y es ahí donde debemos tener lo necesario para intervenir de manera adecuada. Ahora, la prevención de la muerte súbita entonces incluye una evaluación médica, estilo de vida saludable, acceso público a desfibriladores externos automáticos. Y es en esta charla, el primer momento en el que toco el acceso público a desfibriladores externos automáticos. Bueno, en países como Colombia y Chile ya es una ley establecida que en lugares como teatros, cines, estadios, cuenten con desfibriladores externos automáticos en algunas ciudades. En los Estados Unidos y en Europa, incluso en el metro de la ciudad o de las ciudades, ya se cuenta con este tipo de dispositivos. Pero el punto álgido, no solo contar con los desfibriladores, y les platico esto por algo que me sucedió recientemente en el aeropuerto de la Ciudad de México. El aeropuerto de la Ciudad de México es uno de los que tienen más movimiento en Latinoamérica, es una locura. Recientemente colocaron desfibriladores externos automáticos. Cuando le pregunté a los vigilantes, 1 de cada 10 sabía que existían. Ninguno de ellos había recibido capacitación. Los únicos que estaban capacitados eran los del servicio médico. Entonces, pues no tiene caso tenerlos porque la idea es que sean efectivamente de acceso público, es decir, que cualquiera de las personas, incluyendo transeúntes, podamos utilizarlos. Ahora, por eso la necesidad de capacitar en reanimación cardiopulmonar y que las personas sepamos cómo utilizar un desfibrilador externo automático. ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido reanimación cardiopulmonar? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido o tomado un curso de reanimación cardiopulmonar? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido capacitación sobre cómo utilizar un desfibrilador externo automático? Porque esto es lo que hace la diferencia, ¿eh? Ahorita les voy a dar una cifra que quiero que se queden con ella. Pero ¿saben cuánto disminuye la probabilidad de sobrevida por cada minuto que pasa?
si una persona no recibe reanimación cardiopulmonar o un DEA? Por cada minuto. Ahorita se los voy a decir, pero quiero que se vayan imaginando. A ver, si pasa un minuto, ¿cuánto disminuye la posibilidad de que recupere la circulación? Si pasan 2 minutos, ¿cuánto pasará? Y así sucesivamente. ¿Por qué el detectar, identificar e intervenir de manera oportuna hace la diferencia? Esto es lo que va a hacer la diferencia en la sobrevida de los pacientes. Cuando nosotros detectamos que una persona se colapsa, debemos asumir que es probablemente o que probablemente nos vamos a enfrentar ante una situación de parada cardíaca. En el mejor de los casos, y ojalá que así sea, no fue así. Por ejemplo, hay personas que se desmayan, a eso le llamamos síncope. Una persona que está mucho tiempo de pie, con mucho calor, deshidratación, puede presentar un síncope. Se puede desmayar, pues, pero no tiene parada cardíaca. Pero ¿qué pasará, por ejemplo, en una maratón? ¿Qué pasará en una escuela? Y sobre todo, ¿qué pasará si no solo es un desmayo, sino efectivamente la persona presenta parada cardíaca? Esta es la cadena de sobrevida extrahospitalaria que se recomienda a nivel internacional. No solo la American Heart Association, sino también el Comité Internacional de Reanimación, ILCOR, sugiere que el primer eslabón sea activación de la respuesta a emergencia. En varios de nuestros países, y por lo menos en México, me voy a quedar con el 911. Ya se estableció como el número nacional de emergencia. Activar sistema médico de emergencia, porque en el adulto la principal causa de muerte, como ya lo vimos, es una enfermedad cardiovascular. El hecho de que todos seamos capaces de dar o de brindar una RCP de alta calidad, que contemos con un desfibrilador externo automático, esto en un gimnasio, en un teatro, en un cine, en vía pública, en el metro, y como ya activamos primero el sistema de emergencia, vamos a esperar que llegue el soporte vital avanzado y que ellos nos releven en la atención que vamos a dar como atención primaria, ¿sí? Llamémosle primeros auxilios, llamémosle RCP solo con las manos. Eso es lo que se conoce como manejo de la muerte súbita. Todos debemos aprender reanimación cardiopulmonar. Esto debería ser algo obligatorio desde la educación elemental. Llámenle guardería, llámenle kinder, llámenle primaria, llámenle secundaria. En algunos países de Europa se tienen reportes en donde un niño de entre 4 y 6 años es perfectamente capaz de activar el sistema médico de emergencia con un celular. Y activando el 911 o el número de emergencia local, permite que llegue la ayuda y se pueda tener una atención de urgencia. ¿Cuáles son los pasos que debemos realizar? Bueno, el primer paso, identificar que la escena sea segura, es decir, que yo pueda intervenir sin un riesgo o con un riesgo menor, evaluar la respuesta, y esto de pronto me dicen cuando doy cursos de primeros auxilios, oye, si yo ya veo que está tirado, ¿a poco sí le debo preguntar, ¿está usted bien? ¿Está usted bien? Sí. Tiene varias finalidades. Por un lado, al estimularlo de los hombros, veo si no está dormido, porque puede ser que yo me encuentre una persona tendida en el suelo, o bien que si solo tuvo lipotimia o síncope, recupere. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Si no responde, recuerden esto. Cuando una persona no responde, alguien me responde. Debo activar el sistema médico de emergencia. Después de eso, verifico si la persona está respirando. Es decir, ya activé el sistema médico de emergencia, ya solicité ayuda, y detecto si está respirando. Si la persona no respira, yo asumo que la persona está en parada cardíaca. Pregunta habitual en los programas. Oye, Edgar, ¿entonces ya no checamos pulso? No. Incluso se detectó que los profesionales de la salud, ante el estrés, podíamos confundirnos y creer que tenía pulso y no lo tiene. Entonces, es mejor
iniciar reanimación cardiopulmonar de manera temprana. Ahora, la reanimación de alta calidad, ahorita vamos a tocar esos pequeños detalles. La escena es segura. ¿Por qué hablamos de esta escena segura en los pasos? Porque a veces por la ansiedad o por las ganas de ayudar, si yo veo que una persona está tendida en el suelo, en una vía pública, si es una, no sé, una autopista y esto, y la persona está tendida a la mitad, y yo intento intervenir, lamentablemente voy a tener 2 víctimas y no una. O si la persona está en una alberca y yo no sé nadar, o yo no sé cómo manejar a una persona que tiene posible ahogamiento, entonces probablemente yo también termine ahogado. Entonces, primero la escena se asegura, después evaluar respuesta y activar sistema médico de emergencia. Otra vez, señor o señora, ¿está usted bien? Si no responde, 911, podemos colocarlo en altavoz y esperar que el operador de emergencia nos guíe paso a paso. Identifico si respira o no respira por 5 a 10 segundos. Si la persona no respira, tengo que asumir que el paciente está en parada cardíaca y debo iniciar compresiones en el pecho. Ahora, las compresiones en el pecho se deben realizar de 100 a 120 veces por minuto, comprimiendo 5 a 6 centímetros, dejando que se reexpande el tórax de manera completa y cambiar al reanimador cada 2 minutos. ¿Por qué debo cambiar al reanimador? Porque dar 2 minutos de reanimación cardiopulmonar es muy cansado. Y después de 2 minutos, la calidad en las compresiones ya bajó muchísimo. Entonces, yo puedo continuar con las compresiones de manera continua, se le llama reanimación solo con las manos, el tiempo necesario hasta que llega el relevo, que puede ser otra persona que también sabe reanimación, o bien el equipo de respuesta ya de los sistemas de emergencia médica. Y el uso del DEA. El desfibrilador externo automático, como decíamos, una de las principales causas de muerte súbita son arritmias. Estos desfibriladores son dispositivos que tienen un programa que me va a llevar de la mano y desde que yo aprieto el botón me va a decir, coloque los electrodos al pecho desnudo del paciente. Y como podemos ver en la imagen, se colocan los electrodos al pecho desnudo del paciente. Después, analizando, no toque al paciente. Entonces, evitamos colocar al paciente, evitamos tocar al paciente. Y si la descarga está indicada, el mismo aparato te lo va a decir. Se encuentra indicada una descarga. Hay distintos modelos. Uno te dice, presione el botón naranja ahora y se va a realizar la descarga. Otros, de manera automática, te va a decir, aléjese, se va a realizar una descarga y se realiza la descarga. Después de cada descarga, yo debo continuar con la reanimación hasta que llega el equipo de respuesta médica. Por favor, no aprendas primeros auxilios por accidente. Me gustaría, al momento de terminar la charla, saber cuántos de los que están de aquel lado están capacitados. No me voy a ir con la certificación, pero sí que estén capacitados y que cada uno de ustedes nos podamos sentir capaces de dar reanimación cardiopulmonar si alguien lo necesita. Y ese alguien, recuerden que puede ser mi pareja, mi papá o mi hijo, ¿eh? Es decir, yo debo estar preparado porque, bueno, también les tengo otra noticia. Todos los que estamos viendo esta charla y aquellos que no están viendo la charla, tarde o temprano nos vamos a morir. Todos, ¿eh? Lo que no podemos seguir permitiendo es que una persona fallezca por falta de una atención adecuada. Eso ya no podemos permitirlo. Cada minuto, y esta era la pregunta que les decía, la sobrevida disminuye de un 7 a un 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona que presenta un colapso, una parada cardíaca, no recibe ayuda en los primeros 10 minutos, la probabilidad de que sobreviva prácticamente no existe. Es decir, la mortalidad es casi de un 100%. Entonces, esto es lo que puede hacer la diferencia.
Hablamos de lo que fue muerte súbita, recordando que es este evento catastrófico que genera una parada cardíaca y que lamentablemente muchas veces termina con la muerte de una persona. Hablamos de la prevención, en donde la prevención incluye un estilo de vida saludable, también capacitarnos en reanimación y también, por supuesto, en lo que es la detección de factores de riesgo. Hablamos del manejo del paciente con muerte súbita, es decir, recordando desde que la escena sea segura, el ver si responde la persona, si no responde, activar el sistema médico de emergencia, si la persona no respira, iniciar compresiones y si tenemos un DEA, colocarlo lo antes posible. ¿De acuerdo? Entonces, prevención, detección y manejo de un paciente que pudiera estar ante un evento, ante un colapso circulatorio que pudiera desencadenar muerte súbita. No basta con recuperar el pulso, ¿eh? Debemos recuperar a la persona. Y la única forma en la que vamos a recuperar a la persona, primero es aceptar que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte a nivel mundial. Que existen factores de riesgo que debemos identificar y manejar de manera oportuna. Y también hoy tenemos el compromiso de crear estas áreas o zonas cardioprotegidas para que si en algún momento una persona se colapsa, exista personal capacitado y desfibriladores externos automáticos para dar la atención al paciente que así lo requiera. ¿De acuerdo? Todos hacemos la diferencia. No tenemos por qué esperar que alguien más aprenda reanimación. Todos debemos aprender reanimación. No tenemos por qué esperar a que en algunos lugares sí se cuente con desfibriladores y otros no. No, nosotros debemos incluso exigir que en los lugares públicos se cuente con desfibriladores externos automáticos, incluyendo nuestras oficinas. Uno de los proyectos que yo tengo a corto plazo aquí en el Instituto de Reanimación es que, digo, afortunadamente nosotros contamos con desfibriladores y etcétera, pero que nuestro círculo de influencia, es decir, aquellas áreas que nos rodean, sepan reanimación cardiopulmonar y sepan también cómo utilizar un desfibrilador externo automático. Porque, ¿qué creen? ¿Qué va a pasar si soy yo el que se colapsa? ¿Quién va a darme reanimación cardiopulmonar? Entonces, tengo que preocuparme porque la mayor parte de personas que me rodean sepan cómo dar reanimación cardiopulmonar. Bueno, pues muchísimas gracias. Aquí les dejo otra vez mis datos de contacto. Muchísimas gracias a Salud Prox. Ya estoy dado de alta también, ahí viene mi contacto. Y pues estoy abierto a las preguntas y respuestas. Dejo de compartir mi pantalla para que podamos tener esta interacción. Excelente, excelente, doctor Edgar. Muchas gracias. De inicio, agradecerte el tiempo, agradecerte también la paciencia de ir y regresar, agradecerles también a los asistentes por su paciencia. La verdad es que valió la pena. Creo que es un tema sumamente interesante y un tema para hacernos reflexionar sobre en dónde estamos el día de hoy. Yo te preguntaría, en lo que nos van mandando preguntas y nos van escribiendo todos los asistentes a través del chat. ¿Cuál es el primer paso? O sea, si de repente yo no sé qué hacer, ¿cuál es el primer paso? Tengo que ir con alguien como tú, con contacto a tu clínica, te hablo por teléfono y tú das cursos, hay niveles, hay certificaciones. ¿Cómo se maneja esta parte? Cuéntanos para las personas que estamos en cero, ¿qué es lo primero que debo Claro. hacer? De hecho, te platico. Por ejemplo, ayer me contactó una mamá de un grupo de scouts y me dice, doctor, yo quiero que mis hijos del grupo de scouts tomen un curso de primeros auxilios. ¿No los puedo dar? Claro que sí. Saludos a Chile.
Ahí están las personas. Entonces, eso le llamamos población abierta, ¿sí? Entonces, hay programas de capacitación para población abierta, incluso desde primaria. ¿Para qué? Para que los niños puedan irse familiarizando en lo que es la reanimación cardiopulmonar. Entonces, eso para población abierta. Luego, ¿quiénes yo considero que de forma obligatoria tendrían que saber reanimación? Por ejemplo, todos los profesores de primaria, todos los profesores de secundaria, todos los profesores de guardería, pero no solo tener el papelito, o sea, porque de verdad que a veces nos quedamos con ya cumplí el requisito, ya tengo mi papelito, ya es suficiente. No, no, no. Realmente debo estar capacitado. Algunos le llaman certificado. Creo que cada uno de nosotros debe hacerse responsable de esto, ¿sí? Entonces, eso para población abierta. Ahora, les tengo una noticia para los que no son profesionales de la salud y están de aquel lado. No todos los médicos sabemos dar reanimación cardiopulmonar, ¿eh? No todos estamos capacitados y muy pocos estamos certificados en dar reanimación cardiopulmonar. Es más, muchos de los que son compañeros míos médicos preferirían, por ejemplo, si son dermatólogos, si son ortopedistas, si son, la mayoría de ellos dicen, no, es que yo hace años no doy reanimación cardiopulmonar. Algunos hospitales, sobre todo los privados, exigen que los profesionales de la salud sepan o tengan certificados por alguna organización en lo que son medidas de reanimación cardiopulmonar por fines de certificación hospitalaria, pero en otros no, ¿eh? Creo que aquí es cuestión, insisto, de esta autoevaluación sobre lo que podemos hacer y debemos hacer para mejorar la sobrevida de las personas. Más allá de los pacientes, de nuestra familia. ¿Qué voy a hacer en casa? Entonces, mi invitación es para que todos los que están viendo esta charla, por un lado, tomen un curso, si es que no lo han hecho, de primeros auxilios RCP y manejo de desfibrilador externo automático. Eso de inicio. Pero también que en las escuelas de sus hijos o en sus escuelas exijan que el personal que está ahí atendiendo a nuestros hijos sepa dar reanimación cardiopulmonar. Que a los lugares a donde vayamos, por ejemplo, cines, teatros, verifiquemos dónde está el desfibrilador externo automático si es que yo ya tomé un curso para saber qué hacer en el momento de que así se requiera. Y por supuesto que si quieren capacitación, aquí estamos para servirles. Por supuesto. Perfecto, a través de reanimación. Por ahí vienen preguntas ya. Ya hace rato el doctor Claudio López planteaba que al inicio de la ponencia nos muestras estos atletas y nosotros que no somos atletas que nos espera. Y una pregunta relacionada, ¿no? Dice, los atletas que han presentado este tipo de eventos y han sobrevivido, ¿han presentado síntomas premonitorios? Sí, 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 sí. La mayor parte de ellos presenta incluso datos de eventos previos o, por ejemplo, ya malformaciones cardiovasculares. Hablar de nombres como nombre dominguero, displasia ritmogénica del ventrículo derecho o, por ejemplo, una cardiomegalia compensatoria. Digo, sí debemos tomar en cuenta que ser deportista de alto rendimiento no es normal, ¿eh? Los pacientes, las personas que son deportistas de alto rendimiento someten a su cuerpo a una actividad física completamente fuera de lo normal. Entonces, esto también genera mecanismos compensatorios que pueden funcionar como factores de riesgo. Hace ratito, y como bien comentabas y como decía Claudio, bueno, si estos que son los atletas, pues, ¿qué me espero yo? Bueno, la diferencia es que gracias a Dios nosotros no nos vemos sometidos a un esfuerzo físico como el que se someten ellos. ¿Sí? Digo, estamos hablando de personas que hacen ejercicio 4 a 6 horas diarias de alta intensidad. No, digo, por favor, a mí me ponen a hacer eso, a las primeras 2 horas estoy tendido en el suelo.
Entonces, esa es la diferencia, ¿sí? Es como lo que hemos visto lamentablemente de manera casi rutinaria. Maratón de la Ciudad de México, maratón de Boston. Por ejemplo, de hecho, Boston, Houston, los maratones, para inscribirte en los Estados Unidos, tú debes demostrar que ya has participado en otros maratones. De otra manera, no te aceptan. ¿Por qué? Porque eso les da la certeza, entre comillas, de que ya tienes una preparación física previa. Claro. Pero lugares donde te aceptan así sin ningún tipo de prueba o nada, te hacen firmar que tú eximes de cualquier riesgo porque finalmente al estar sometido a una actividad física extraordinaria para ti, existe la probabilidad de que puedas desarrollar un evento catastrófico, ¿sí? Y esto no es media maratón o una maratón completa, no, no, no. O sea, estoy hablando de, a veces hasta de subir las escaleras corriendo. Muchos de los que no tenemos actividad física de manera continua, subir las escaleras nos genera falta de aire, lo que llamamos disnea. Ahora imagínate correr 5 o 10 kilómetros sin tener una preparación física previa. Eso puede desencadenar un evento de muerte súbita, ¿eh? O sea, no es, yo entiendo, no recomendable, pero para nada agarrar y bueno, yo sí aguanto, ¿no? Yo de niño corría mucho, entonces me voy a aventar unos No, no. 10 kilómetros sin haber entrenado nada. Siempre hay que tener una preparación. Siempre hay que tener una preparación. Y ahora, el cuerpo tiene memoria mecánica. Efectivamente, es probable que aquellas personas que hicieron ejercicio durante su juventud sea más fácil que recuperen una capacidad física. Sí, eso es completamente real y demostrado. Pero no podemos confiarnos en eso para que, oye, tengo un lugar para la media maratón de la Ciudad de México, ¿qué te animas? Oye, pero es que tiene 6 años que no corro, no entreno, pero va, jalo. No, o sea, ¿por qué? Porque la probabilidad de que presentes un evento es altísimo. ¿De Ya. acuerdo? Oye, y yo supongo que no sé si es parte de lo que ves también en los cursos, pero veíamos a este niño de 15 años, ¿no? Que al final del día a todos les puede pasar, a los niños también les puede pasar. Hay variantes en cómo hacer la reanimación entre niños adultos. Sí, por ejemplo, en el caso de un bebé, o sea, las compresiones y la frecuencia es la misma, ¿eh? 100 a 120 por minuto, pero por ejemplo, en el niño se comprime un tercio del diámetro del tórax. En el caso del bebé, el niño igual un tercio, 100 a 120 veces por minuto, y en el caso del adulto, 5 a 6 centímetros las compresiones. Ahora, en el caso de los niños, se recomienda, aquí sí, que des compresiones y ventilaciones. Es decir, 30 compresiones y 2 ventilaciones. ¿Por qué? Porque una de las diferencias que existen en los niños es que la causa de parada cardíaca puede ser más de origen respiratorio o por hipoxia que por una enfermedad cardiovascular. Si el Mm, niño tiene una enfermedad cardiovascular, se maneja igual que el adulto, ¿eh? ya, perfecto. Hay algunas preguntas relacionadas a costos de desfibriladores. Ah, Sé que ya. también hay personas que ahorita ya contestaron por ahí, supongo que son del equipo de Schiller, probablemente. Pero igual, Sí, tú no. yo ahí sí no me meto. Por ejemplo, yo podría decirles que en México la capacitación, Edgar Díaz, yo doy capacitaciones desde gratuitas hasta con certificación internacional, que en dólares estaría costando como 250 dólares por persona por certificación internacional, ¿sí? Pero estamos hablando de una certificación para profesionales de la salud. Claro, Pero igual si me dicen, oye Edgar, dame una charla para la primaria de mis hijos, de verdad que yo puestísimo, sin problema. Oye Edgar, ¿nos puedes dar cursos de primeros auxilios? Sin problema. De verdad que yo estoy convencido de que mientras más personas sea reanimación, la probabilidad de que yo mismo reciba eso es mejor.
Oye, estos cursos son presenciales, ¿cierto? O sea, ¿es difícil hacerlo virtual o también hay opciones de hacerlo virtual Mira, en cierto nivel? sí hay opción de hacerlos virtuales, sobre todo la fase teórica, pero la fase práctica sí es necesariamente presencial. Ahorita hay ciertas modalidades, incluso se intenta hacer programas en donde la gente a distancia pueda demostrar que sabe dar compresiones con dispositivos a distancia, pero hasta este momento, desde la perspectiva de Edgar Díaz y de la mayor parte de las organizaciones de certificación en reanimación cardiopulmonar, es que deban ser prácticas presenciales, supervisadas y hoy incluso con la capacidad de tener dispositivos de retroalimentación en tiempo real. Es decir, que yo vea cuando le estoy dando compresiones a un maniquí, en este caso, que las compresiones sean evaluadas en tiempo real, ya sea por el dispositivo o por una app, de que las compresiones están dadas con alta calidad. Excelente, excelente. Aquellas personas que están interesadas en desfibriladores también pueden entrar a la página de Schiller Latam, que seguramente ahí pueden contactar a un especialista para que les pueda dar más información al respecto. Muchísimas gracias, Edgar. Muchísimas gracias a todos los que asistieron. Sé que hubo algunos problemas de audio en algunos casos. Vamos a compartir la grabación a través de correo electrónico en nuestro canal YouTube para que ustedes puedan ver la grabación y puedan estar viendo cada parte de la presentación del doctor Edgar Díaz Soto. Recuerden, y reanimación. Muchísimas gracias, doctor Edgar. Muchas gracias a todos y nos despedimos y nos vemos para el próximo webinar. Gracias. Un gustazo, ¿eh? Estoy para servirles. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.